Buenas noches, hermanos. La enseñanza de hoy dice, Satanás puede aparecerse a una persona en apariencia de ángel de luz o tomar el parecer de otra persona e imitar su voz. Sabemos que Satanás existe porque el mal existe. Mas ese mal es permitido porque Dios así lo quiere. Porque Jehová tiene poder sobre Satanás. Satanás puede disfrazarse y tomar diferentes pareceres o formas. Simular la voz imitando la de otra persona. Disimular los sentimientos y mostrarse bueno, amoroso y justo, cuando por naturaleza es perverso, injusto y homicida, y no hay verdad en él. Es el padre de mentira. San Juan 8:44. Simular es dar la apariencia de algo que no es o no siente, y disimular es ocultar, esconder, encubrir algo que uno siente o padece. Fingir ser lo que no es, ser hipócrita. Disfrazarse es tomar diferentes formas o pareceres, y transfigurarse es cambiar de una figura u otra. Transformarse, cambiar de forma o de aspecto o personalidad. San Pablo nos dice que Satanás se transfigura en ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11-14. José Smith, el americano guía de los mormones, autor de esta secta, da testimonio. Afirmó que durante la noche del 21 de septiembre de 1823 suplicaba al Señor en ferviente oración, habiendo previamente recibido una manifestación divina de importancia tan trascendental, y dice: encontrándome así en el acto de suplicar a Dios, vi que se aparecía una luz en mi cuarto y que siguió aumentándose hasta que el cuarto quedó más iluminado que el mediodía, cuando repentinamente se apareció un personaje al lado de mi cama, de pie en el aire. Dice, porque sus pies no tocaban el suelo, y llevaba puesta una túnica suelta de una blancura exquisita. Era una blancura que se excedía a cuanta cosa terrenal jamás vista o había visto yo. Ni creo que exista algún objeto en el mundo que pudiera prestar tan extraordinario brillo y blancura. Sus manos estaban descubiertas, así como sus brazos. Un poco más arriba de las muñecas igualmente tenía descubiertos los pies, así como sus piernas, poco más arriba de los tobillos, y también tenía descubierta su cabeza y su cuello. Pude darme cuenta de que no llevaba puesta más ropa que su túnica, porque estaba abierta de tal manera que podía verle el pecho. Y no solo tenía su túnica, esta blancura singular, sino que toda su persona brillaba más de lo que se puede describir, y su faz era como un vivo relámpago. El cuarto estaba iluminado a lo sumo, pero no con brillantez que había en torno a su persona. Cuando le vi por primera vez tuve miedo, mas el temor pronto se apartó de mí. Me llamó por mi nombre y me dijo que era un mensajero enviado de la presencia de Dios, y que se llamaba Moroni, y que Dios tenía una obra para mí, y que mi nombre
se tendría por bien o mal entre las naciones, tribus y lenguas, o que hablarían bien o mal de él en todas las naciones. Dijo que se hallaba depositado un libro escrito sobre planchas de oro, el cual daba una relación de los antiguos habitantes de este continente, así como del origen de su procedencia. También declaró que en él se encerraba la plenitud del Evangelio eterno, cual el Salvador lo había entregado a los antiguos. Asimismo, que junto con las planchas estaban depositadas 2 piedras en aros de plata, las cuales, aseguradas a una pieza que ceñía alrededor del pecho, y formaban lo que se llama el Urim y Tumim, que la posesión y uso de estas piedras era lo que constituía a los videtes de los días antiguos o anteriores, y que Dios los había preparado para la traducción del libro. Por otra parte, dice, me manifestó que cuando yo recibiera las planchas de que había hablado, porque aún no había llegado el tiempo para obtenerlas, no había de enseñarlas a nadie, ni el peto con el Urim y Tumim, sino únicamente a aquellos a quienes se me mandase que las enseñara, y si desobedecía, sería destruido. Según José Smith, él entregó las planchas al ángel. Lo descrito en estas planchas, según Smith, fue traducido al lenguaje moderno por el don de Dios y poder de Dios, y se publicó primeramente al mundo en el año de 1830 como el Libro del Mormón. Y dice, declaramos con palabras solemnes que un ángel de Dios bajó del cielo y que trajo y puso las planchas ante nuestros ojos, y sabemos que si somos fieles en Cristo, nuestros vestidos quedarán limpios de la sangre de todos los hombres, y nos hallaremos sin mancha ante el tribunal de Cristo, y moraremos eternamente con Él en los cielos. Y sea la honra al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, que es un Dios. El Libro del Mormón, primeras páginas de este libro, así se cumplió lo que San Pablo dejó escrito por Espíritu Santo. Estoy maravillado de que tan pronto os hayas traspasado del que os llamó a la gracia de Cristo a otro evangelio, que no hay otro, sino que hay algunos que os inquietan y que quieren pervertir el evangelio de Cristo. Gálatas 6:7. ¿Por qué? Porque no hay otro evangelio, solo el que manifiestan los profetas de Jehová. El que el Hijo de Dios predicó, está escrito, mas después que Juan fue encarcelado, vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios y diciendo, el tiempo es cumplido y el reino de Dios está cerca, arrepiéntanse y creed al evangelio. San Marcos 1 del 14 al 15. Así que solo es un evangelio, no hay otro, nos dice San Pablo. Así que el ángel que se le apareció a José Smith y le dijo que las planchas contenían la plenitud del evangelio eterno, cual es el Salvador, lo había entregado a los antiguos habitantes. Este ángel era Satanás, disfrazado de ángel de luz, como lo dice San Pablo en 2 Corintios capítulo 11-14. Y por eso previno a la iglesia
Mas aún si nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Mas les hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombres, sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1:6-9. El evangelio doctrina que el ángel le entregó a Smith es otro evangelio. En mucho es diferente al evangelio enseñado por Cristo. Esto prueba que el ángel era Satanás disfrazado de ángel de luz. 2 Corintios capítulo 11-14. Es así como José Smith engañó a Carlos Taze Russell y a Martín Lutero, a Sandino, primer papa católico. Muchos han sido engañados por Satanás. Un amigo de Job, llamado Elipas, refiere su visión y se le aparece el espíritu del mal y dice: en imaginaciones de visiones nocturnas, cuando el sueño cae sobre los hombres, sobrevínome un espíritu y un temblor que estremeció todos mis huesos, y un espíritu pasó por delante de mí, que hizo que se erizara el pelo de mi carne. Se paró fantasma delante de mis ojos, cuyo rostro yo no conocí, y oí que decía: ¿sí será el hombre más justo que Dios? ¿Sí será el varón más limpio que el que lo hizo? He aquí que sus siervos no confía, y notó necedad en sus ángeles, cuanto más en los que habitan en casa de lodo, cuyo fundamento está en el polvo. Job 4:12-21. ¿Quién se le apareció a Elipas? ¿Fue Satanás? Lo entendemos porque Elipas se le estremecieron todos sus huesos, se espantó y lo sobrevino un temblor, se le erizó el pelo de su carne, el espíritu y el cuerpo sintieron la cercanía del espíritu maligno. Es por eso que Satanás y los suyos son espíritus mentirosos, engañadores y homicidas. Satanás es el padre de los impíos, que no tienen respeto a lo sagrado, a lo de Dios, y no le creen y no obedecen. Para engañar, mentir, cometer homicidios y todo mal, utiliza los suyos, los cuales son los impíos y los ángeles malignos. Jesús dijo a unos judíos que no le creían y que le querían matar. Le decían: nuestro padre es Abraham. Díceles Jesús: si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Empero ahora procuran matarme, hombre, que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeron entonces: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Entonces Jesús les dice: si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis oír mi palabra?
Vosotros de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. San Juan 8:39. Fíjense, hermanos, si esas personas que se creían de Dios y ser de Dios, nuestro Señor Jesucristo les dijo que eran hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque lo querían matar. Por eso, porque los hijos de Satanás son homicidas. Así pues, el padre del impío es el diablo, es su padre espiritual, no nuestro Señor Jehová. Es por esto que se matan, maldicen, adulteran, fornican, son idolatras, practican la hechicería, andan en enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas y disensiones, dicen herejías, viven en envidias, homicidios, borracheras, banqueteos, maliciosos, avaros, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, engañadores, malignos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios y desleales, sin efecto natural, implacables y sin misericordia. La razón es porque andan haciendo la voluntad de su padre, el cual es el diablo, y se oponen a todo lo que nuestro Señor Jehová manda. Romanos 1:18-32, Gálatas 5:19 al 24 y 1 Corintios capítulo 6 del 9 al 11. San Juan nos dice: cualquiera que es nacido de Dios no hace pecado, porque su simiente está en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto son manifiestos y conocidos los hijos de Dios y los hijos del diablo. 1 Juan capítulo 3 del 9 al 10. Se entiende que no todos son hijos de Dios, solo los nacidos del agua y del Espíritu. Juan capítulo 3 del 3 al 6. Son hijos de Dios los que creen al nombre de Jehová, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. San Juan 1 del 12 al 13. Satanás es engañador, induce a las personas al mal, las hace creer a doctrinas herejes, las hace creer que no serán castigadas. Así indució a Eva a desobedecer lo que Jehová había mandado a Adán. Se dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres morirás. Génesis capítulo 2, 16 y 17. Es así que Satanás, disfrazado de serpiente, le dijo a la mujer: con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto comemos, mas del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo toquéis, porque no muráis.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, mas sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como dioses, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:1-6. Es así como Satanás engañó a la mujer y la indució a desobedecer el mandamiento de Jehová, y se cumplió lo advertido por Dios. 1 Timoteo 2:12-15. Así también Judas Iscariote fue inducido por Satanás a entregar al Señor Jesucristo a sus enemigos, los sacerdotes, para que le dieran muerte. Judas fue a los sacerdotes y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os entregaré. Y ellos le señalaron 30 piezas de plata, y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. Jesús respondió y dijo: a la verdad, el Hijo del Hombre va como está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera al tal hombre no haber nacido. Mateo 26:14-24. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y fue y habló a los principales de los sacerdotes y con los magistrados de cómo se lo entregaría. San Juan nos dice: y acabada la cena, como el diablo ya había metido en el corazón de Judas, hijo de Simón Iscariote, que le entregara uno de sus discípulos, recostándose sobre el pecho de Jesús, dícele: Señor, ¿quién es el que va a entregar? Y respondió Jesús: aquel es a quien yo diere el pan mojado. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simeón. Y tras el bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dice: lo que haces, hazlo presto. San Juan 13:2-21-27. Es así como Satanás engaña. Pero, como les dije desde el principio, hermanos, todo esto es porque Dios lo permite. Dios ya lo sabía. Por eso Dios tiene potestad sobre Satanás. No hay nada oculto para nuestro Señor Jehová. Y Satanás, aunque es el mal, está sujeto a Dios. Así obra Satanás, induciendo y engañando a las personas. Satanás indució a Pedro para disuadir a Cristo y convencerlo con razones aparentes para que no se prestara al sacrificio. San Mateo da testimonio. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y a padecer mucho de los ancianos y de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reprenderle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces él volvióse y dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo,
porque no entiendes lo que es de Dios, sino lo que es de los hombres. San Mateo 16, 21, 25. Otro caso. Satanás induce a David a contar el pueblo. Está escrito: mas Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Y este negocio desagradó a Jehová e hirió a Israel y dijo David a Dios: he pecado grandemente en hacer esto, ruégote que hagas pasar la iniquidad de tu siervo, porque yo he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: ve y habla a David y dile: así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una, que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo: así ha dicho Jehová, escógete o 3 años de hambre, o ser por 3 meses deshecho delante de tus enemigos, y que la espada de tus enemigos te alcance, o por 3 días la espada de Jehová y pestilencia en la tierra, y que el ángel de Jehová destruya en todo el término de Israel. Mira pues que has de responder al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, y que no caiga yo en manos de hombre. Así Jehová dio pestilencia en Israel, y cayeron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla, pero estando él destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Primera de Crónicas 21, 1-31. Todo este mal lo provocó Satanás al incitar a David a contar el pueblo sin que Jehová lo hubiese ordenado. Es así, hermanos, como Jehová tiene la potestad sobre Satanás. No hay nada oculto para él. Jehová dice que Satanás es el príncipe de este mundo, y es verdad. Lo podemos ver fácilmente. Todos aquellos que escuchan y entienden el Evangelio de nuestro Señor podrán apreciarlo fácilmente. ¿Por qué? Lo podemos ver en toda la injusticia que hay en este mundo. Podemos ver todos los que son engañados, a tal modo que lo hacen pareciendo ser bueno, cuando en realidad están obrando la maldad. ¿Cuánta gente no hay, por ejemplo, del clero católico que hacen sacrificios y que hacen promesas, que hacen mandas, y muchos se castigan a sí mismos para pagar aquello que les fue otorgado y lo cual ellos consideraron como bueno? ¿Cuántas más gentes hay engañadas
haciendo cosas que para el mundo pareciesen buenas y pensando ellos que obran bondad, cuando reciben doctrinas falsas y evangelios falsos. Muchos han sido engañados de esa forma. Pocos son los que escucharán las palabras de Jehová. Pocos son los que entenderán, porque pocos son los que quedan. Cuando entren los últimos de las reliquias de Israel, entonces será el juicio. Y esto significa cuando ya todos los escogidos dejen de estar en este mundo. Es por eso que cada vez hay más maldad en la tierra. Lo podemos ver en cualquier momento nosotros, los que escuchamos y entendemos el verdadero evangelio de la palabra de Jehová. Aún en la enfermedad, aún en los males que azotan al mundo, los cuales son por voluntad de Jehová, aún sobre eso, los mismos hombres sacan provecho de unos con otros, de la propia destrucción de ellos. Pero esto así tiene que ser, porque así está escrito. ¿Por qué? Porque como dice nuestro Señor, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia. Sea la gloria por los siglos de los siglos a nuestro Señor Jehová. Amén, hermanos. Aquí termina la enseñanza del día de hoy. La próxima semana les estaré pasando la siguiente. Que tengan buenas noches.